Una sociedad tan marcada por diferencias, una sociedad tan segregada como la misma sociedad de los judíos, donde los fariseos odiaban a los saduceos y los saduceos odiaban a los fariseos. Los esenios no querían saber de ninguno de los dos. Y los celotes, que eran una especie de revolucionario terrorista de aquellos tiempos, odiaban a los saduceos, a los fariseos, y los consideraban ávaros y mezquinos. Los celotes fueron un movimiento político nacionalista del siglo I, fundado por Judas el Galileo, poco después de nacer Jesús. Fueron la facción más violenta del judaísmo, eran violentos, enfrentándose frecuentemente con otras facciones como los fariseos y saduceos, a quienes acusaban de tener celo por el dinero o amor al dinero. El origen de la palabra, ustedes han oído hablar de la palabra sicario, ¿no? Se remonta a esta secta, también conocida como los celotes. Fueron los primeros en utilizar un puñal bastante pequeño que ellos le llamaban sicari. Y de ahí viene el nombre de sicario. Era un arma pequeña, un puñal de pequeñas dimensiones que ellos podían guardar en medio de las turbas y en medio de los momentos donde todo el mundo y todo el pueblo se reunía para celebrar las diferentes fiestas. Aunque es bien sabido que este vocablo ha perdurado a lo largo del tiempo y hoy tiene un significado distinto, que el denominado asesino a sueldo o simples mercenarios que pueden actuar en solitario o logrando sembrar el miedo. Esta arma llamado sicari era un arma que ellos usaban y la podían, como era pequeña, la podían ocultar en sus propios vestidos. Y cuando habían esas turbas y esas fiestas donde se reunían gran cantidad de personas, ellos lo usaban para matar soldados o para matar a algún saduceo o algún fariseo. Hacían ¡fuc! Y seguían caminando. Sicari, asesinos, terroristas. Jesús me va a sorprender, amado, porque si había un grupo que estos celotes odiaban, eran a los publicanos. Los publicanos eran los que cobraban los impuestos a los judíos a favor del Imperio Romano. Eran para ellos los desleales, eran para ellos los traidores a la patria. Oye, el sueño de todo celote era matar por lo menos 10 publicanos. Y Jesús, cuando escoge a los 12 apóstoles, le dice a un publicano como Leví, Mateo, ven. Y busca a un Simón el celote y le dice, ven. Y lo junta. ¿Usted se imagina a Mateo notando camino a Jerusalén en esos hoteles que Cristo se quedaba, no de 5 estrellas, sino de 1000 estrellas y a la intemperie? Eso soy yo. Yo pienso Jesús diciéndole a Mateo el publicano, tú te vas a acostar aquí y al lado de Mateo va a dormir Simón el celote. Yo no me duermo. Porque un mismo cuerpo, en un mismo templo y en una misma familia, Él unió a un celote y a un publicano. Jesús, el evangelio de Cristo no solamente es innovador, es renovador, es nuevo. Rompe los esquemas y los paradigmas de la época. En una época donde prevalecía el odio entre las clases, entre los pueblos,
entre las diferentes facciones religiosas, Jesús predicó el evangelio del perdón, del amor y de la unidad. La iglesia es un ente de unidad. Nace basado en el perdón, el amor y la unidad. La iglesia es el lugar donde ricos y pobres, donde libertos y esclavos, donde fariseos y saduceos, judíos y gentiles, hombres y mujeres, todos adoramos a Dios bajo un mismo nivel de unidad, bajo un mismo nivel de unción y bajo una misma esperanza, enarbolando la bandera de Jesucristo. Esto es la iglesia. Dios nos unió a todos. En la mentalidad judía existía diferentes castas espirituales en su mente. El sacerdote que podía entrar al templo, el sumo sacerdote que podía entrar al lugar santísimo, los judíos que podían entrar al atrio de los judíos, los prosélitos que estaban fuera y los gentiles perros que no podían entrar ni siquiera al atrio. Las mujeres a un lado y los hombres de otro. Pero ahora en Cristo, porque esta unidad no es hacia abajo, sino hacia arriba. Ahora ya no hay sacerdotes y laicos, sino que somos una nación de reyes y sacerdotes para Dios. Todos somos iguales en dignidad, con diferentes funciones y roles. La autoridad en la iglesia no es para enseñorearse, sino para servir. La autoridad en la iglesia no es para establecer castas, sino para servir a los demás. No es el autodeleitarse, ejerciendo señoría y aplastando a otros, sino el entender que el Cristo de la gloria, a quien nosotros seguimos, dándonos ejemplo de lo que es ser Señor, tomó un lebrillo, tomó una toalla y le lavó los pies a los 12 discípulos, incluyendo al mismo Judas. Eso es la iglesia. Ente de unidad, un solo cuerpo. Se rompen los muros que nos separan, unido en un solo cuerpo. Pablo usa 3 alegorías. Somos un cuerpo. ¿Qué significa esto? Que nos necesitamos unos a otros. No vale decirse, yo no voy a estar con él, yo no lo necesito. Porque la mano no puede decir, no necesito al ojo. Y el ojo no puede decir, no necesito el oído. Todos nos necesitamos. Somos un cuerpo, pero a la vez somos un templo, porque en nosotros reside el glorioso Espíritu Santo de Dios. Pero somos una familia, porque nuestros lazos son indisolubles. Déjenme decirle que existen ex esposa, ex suegra, pero no existen ex padre ni existen ex hermano. No importa lo que esta niña me haga a mí o lo que yo le haga a ella, yo siempre voy a ser su papá. Y ella siempre va a ser mi hija. Yo no puedo decirle, ya tú no eres más mi hija. Ni ella me puede decir, tú no puedes ser más mi papá. Porque los nexos que nos unen son inquebrantables. Del mismo modo, no importa lo que ocurre entre ustedes, lo que los une a ustedes es el poder del Espíritu Santo. Y nadie lo puede quebrar. Que hay problemas en las familias y donde no hay. Que hay dificultades entre las familias en donde no existe. Una de las enseñanzas más poderosas que Dios me dio fue antes de mi padre fallecer. Yo me enojé mucho con mi hermano. Mi hermano es una persona un poco intemperante. Él cuando se enoja dice cosas muy fuertes. Y yo entendí que él nos había faltado el respeto. Y me enojé tanto con él
que duré como un tiempo largo sin hablarle por el WhatsApp, ni lo llamaba. Hasta que murió mi papá. Pero cuando mi padre murió, el muro que nos dividía fue quebrado, porque teníamos que estar juntos en el dolor. Del mismo modo, aunque hubo divisiones entre nosotros, pero cuando Cristo murió, ya el muro fue. Mírenme lo que le voy a decir. Todo lo que he dicho es para decir esto. Si Jesús con su muerte y su sacrificio vicario derribó el muro que nos dividía, incluso eran tiempos donde había muchas divisiones sociales, el mismo Santiago reprende a la iglesia. Quiero que pongan el libro de Santiago, por favor. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. No hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. En una sociedad donde las clases sociales estaban tan segregadas, la iglesia de Cristo del primer siglo, cuando entraba un rico, le daba los mejores asientos, y cuando entraba un pobre lo dejaban parado o lo sentaban en un lugar recóndito. Pastor, ¿y eso pasaba en la iglesia primitiva? Sí. Ustedes no han visto cuando viene una gente famosa, un pelotero, que todos los profetas van a profetizarle, y cuando entra un pobre nadie le hace caso. Amén. Al pobre ni lo saludan, y al famoso todo el mundo quiere tirarse fotos. ¡Cha! ¡Cha! Cuando entra una gente que tiene fama en el mundo, en la iglesia es igual que todo. Trátelo igual a todo el mundo, porque aquí en Cristo todos somos iguales, somos hijos de Dios. La fe cristiana es sin acepción de personas. Ahora, mírenme aquí. Todo lo que he dicho es para decir esto. Si Jesús derribó las divisiones y las enemistades, el ectos, el apartarnos, el separarnos, es un acto de insolencia levantar los muros que ya Cristo derribó. Que no haya enemistad en la familia, que no haya enemistad entre nosotros, hijos y familias que están divididas porque la madre está inclinada a un hijo, el padre está inclinado a otro, o viceversa, y hay divisiones, y hay separaciones, y hay heridas, y hay traumas entre ellos, y hay una enemistad y una animosidad entre ellos, dolor, heridas, rechazo, y que están levantando muros dentro de la misma familia. Familias que no se hablan, hermanos que no se tratan. Estoy hablando ahora de la familia de sangre. Hijos que no visitan a sus padres. Porque estamos levantando muros que ya Jesús ha desmenuzado, y estamos tomando el polvo y lo estamos creando de nuevo. El muro fue quitado porque Dios abrió el velo. Jesucristo, cuando dijo consumado es, el velo se rasgó de arriba abajo, y dice que toda pared intermedia que nos dividía entre judíos y gentiles, hombres y mujeres, esclavos y libres, fue quitado. Pero nosotros estamos de nuevo, y estoy hablándome a mí, estamos de nuevo levantando muros que ya Cristo lo ha derribado. No es un acto de rebeldía y de insolencia restaurar lo que Él quitó.
Los pastores tenemos que dar cuenta a Dios, porque somos los principales responsables de cercenar y dividir el cuerpo de Cristo. ¿Me están escuchando aquí? Cuando nos declaramos en la iglesia especial, una de las palabras que más ha levantado muros dentro de la iglesia es cuando decimos: nosotros somos de la sana doctrina. Y cuando ustedes escuchan esas palabras, nosotros somos de la sana doctrina, ustedes entienden que somos de la sana doctrina, pero también entienden que hay otros que no son tan sanas y tan puros como nosotros. Porque hay más cosas que no se dicen que las que se dicen. Cuando tenemos un espíritu de especialidad, somos un pueblo peculiar. Somos un pueblo especial. Aquí se mueve el espíritu como en ningún otro lugar. Lo que nosotros hacemos queda organizado. ¿Y qué significa eso? Que lo que lo hace nosotros, ¿cómo queda? ¿Cuántos pastores y ministros viven calificándose, descalificando a otros? Y eso es levantar muros. Y eso es levantar paredes. Y cada quien está haciendo su propia hacienda personal, su propio reinito, su propia porción de reino. La iglesia es de Cristo. La iglesia es de Jesús. Personas que cuando se le da la oportunidad y usted lo escucha, solamente están hablando en contra de tal iglesia, en contra de tal, en contra de aquel, en contra de los que venden el evangelio. Señores, predícame de Jesús. ¿Cómo una persona puede detectar cuando un dólar es falso? Si hay miles de falsas imitaciones, simplemente aprende cómo es el verdadero. Y entendiendo cómo es el verdadero, puede desechar lo falso. No prediquemos de lo falso, predica del verdadero. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo no tengo que hablar contra mi hermano. Yo no tengo que hablar contra aquellos que creen diferente a mí. Yo no tengo que hablar contra aquellos que pertenecen a otra institución, la cual le consideramos que no es de nuestra sana doctrina, porque no adora como yo, porque no tiene el pelo como nosotros. Porque sus cultos no son como los nuestros. Porque sus prédicas no son como la que nosotros disertamos. Y vivimos destruyendo la reputación de otros ministros. Y en el fondo es un deseo incesante de autoproclamarme y autobrillar. Y estamos cometiendo el acto de insolencia y de profanación contra el cuerpo de Cristo, levantando muros, las cuales ya fueron derribados. Enséñale a la iglesia lo que es la verdad. Y cuando ellos sepan y conozcan la verdad, entonces estarán capacitados para rechazar toda la mentira. Pero usted no tiene que descalificar a nadie. Es triste escuchar como un hermano fue a una iglesia y uno de los ministros oraba y decía: Señor, tumba a tal pastor, destruye tal ministerio. Falso profeta. Qué triste. Qué triste. Qué triste es ver cuando un pastor se divorcia o un ministro peca. Como tantos ministros celebran y festinan la derrota de su hermano.
Recuerdo cuando Jim Baker, quien era el presidente del club PTL, fue descubierto en pecado, y dice que se entrevistó a 3 grandes ministros en los Estados Unidos. 2 de ellos dijeron que debían apelar a la misericordia de Dios y a que Dios lo restaurara. Otros de ellos dijo, él es un cáncer que tiene que ser extirpado del cuerpo. Meses después, el que dijo eso, lo descubrieron saliendo de un lugar de pecado, y su vergüenza fue peor. Mi hermano es mi hermano. Mi hermano es mi hermano. Mi hermano es mi hermano. Somos un cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo. Yo no estoy hablando de impunidad. Yo no estoy hablando de permisividad. Yo estoy hablando de amor. Yo no estoy hablando de aceptar las falsas doctrinas. No, mi hermano. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de diferir sin agredir. De aprender a amarnos. Cristo quebró todo muro y toda pared que nos divide. Nosotros no somos ni debemos ser los constructores de lo que Él ha desarraigado. Que no haya división en la familia. Que no haya división entre los hermanos. Que no haya división en triunfadores. Que no haya división entre nosotros. Que no haya división entre un ministerio y otro. Que no haya división entre el ministerio de salud y el ministerio de nuevos creyentes. Que no haya división en ninguno de nosotros. Que haya amor entre el ministerio de familia y todos los ministerios. Que haya unidad, que haya amor. Pues dentro de 25 o 30 millones de años aún estaremos juntos y nos seguiremos viendo. Porque somos una familia. Que no haya división entre las iglesias. Que no haya división entre las familias, que no haya división en el cuerpo, que no haya división en el templo. Pentecostales y bautistas, reformados y bautistas, como le quiera llamar, entre unos y otros, todos somos cuerpo de Cristo, todos pertenecemos al Señor, todos somos redimidos por la sangre. Uno tiene una manifestación de la gracia, otros tienen otra manifestación de la gracia, pero en todos se ha manifestado la multiforme sabiduría de Dios. Que no haya división, que no nos consideremos mejor que otros, que la iglesia pequeña no es inferior a la grande. Hay gente que le gusta la iglesia pequeña, hay gente que le gusta tener un pastor exclusivo, hay otros que no, hay otros que le gusta una iglesia grande donde usted viene, se va y nadie sabe quién usted es. Para todo hay de todo. Dios ha preparado un sancocho para darle yuca al que quiere yuca, darle batata al que quiere batata. Para todos hay. Hay gente que no le gustan los predicadores muy emotivos que vocean. Hay gente que le gustan los predicadores taciturnos, las personas pasivas. Hay otro que dice ese es muy muerto. No está muerto, tiene vida. La forma es que no te gusta. Hermano, no diga así. Hay gente que le gusta la iglesia donde se canta con himnario. Hay otros que no, hay otros que nos gusta los cantos más renovados, más modernos. Para todo hay de todo. Hay gente que le gusta su iglesia donde las mujeres se sientan a un lado y los hombres de otro. Déjelo así. Déjelo. ¿Quién eres tú para levantar muros? Porque en Cristo murió. Porque en Cristo lo reconcilió. ¿Quiénes somos nosotros para acusar lo que Cristo ha justificado? ¿Quiénes somos nosotros para declarar culpable a quien Él ha declarado inocente? ¿Quiénes somos nosotros? Lo más fácil es decir, yo dejo este matrimonio, pero perdonar, tolerar y quedarse ahí duele. Duele. ¿Cuántos sabes que duele? Es que duele. Hay hermanos que son como ¿cómo le llaman? Los erizos, que por más que usted lo abrace siempre lo hieren. Hay gente que tú dices, lo voy a buscar, y usted lo busca, lo quiere, lo ama y siempre tiene una palabra para herirte. Pero ese erizo, ese es tu hermano. Hermano erizo, pero es tu hermano.
Hay gente que yo pienso, Dios mío, no hay manera. Lo busco, lo quiero y siempre tienen una palabra de desaliento, de amargura. Siempre te tiran un balde de agua fría. Siempre, siempre, eso es normal. Ya yo cuando voy lo espero ya. Pero ese, así cacoduro, cabezón, es mi hermano. Nuestro vino es amargo, pero es nuestro vino. Es Él. Somos una familia. Somos una familia. Yo soy